Muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren bien. Un nuevo miércoles. En esta oportunidad vamos a hacer referencia, siguiendo un poquito con el hilo de los temas que venimos dando, el uso de la mayúscula, la importancia que tiene la correcta escritura de los nombres propios, ¿sí? La normativa y cómo debemos respetar la correcta escritura de los nombres, la pluralización y el tema del uso de la tilde en los nombres propios. En la primer filmina nosotros vamos a observar que el diccionario de la Real Academia Española tiene por concepto de apellido el nombre de una familia, el nombre de la familia con que se distingue a las personas. Nosotros cuando dábamos sustantivos propios, decíamos que los nombres propios deben escribirse con mayúscula, ¿sí? La escritura de los apellidos se ajustan a estas normas generales de ortografía y acentuación de nuestro idioma español. También vamos a encontrar más adelante que no necesariamente tenemos todos apellidos españoles, tenemos descendencia de otros orígenes y en el caso del español nosotros debemos respetar la escritura correcta del país de origen, ¿sí? Los apellidos de origen español los llamamos patronímicos. ¿Por qué? Hacen referencia al nombre que vienen de sus padres, de allí el tema de patronímico. A los nombres de los padres en la evolución fueron agregándole los sufijos z o es a ese nombre primitivo, ¿sí? Y patronímico quiere decir hijo de o descendiente de. Fíjense, acá pusimos ejemplos. Álvarez, considerado hijo de Álvaro en este caso, o descendiente de Álvaro. Diegues, descendiente de Diego. Fernández, de Fernando. Jiménez, o Jiménez con J, de Jimeno. González, de Gonzalo. Hernández, de Hernando. López, de Lope. Martínez, de Martín. Méndez, de Mendo. Pérez, de Pero, y así va a haber una infinidad de nombres que en épocas antiguas era el nombre del padre y de hecho que al evolucionar y al haber mayor cantidad de población fue identificándose el nombre propio del hijo con el apellido que descendía de su padre, ¿sí? Nosotros también, aparte de los patronímicos, van a encontrar, ustedes si investigan un poquito, que si bien hay nombres que derivan apellidos, perdón, que derivan del nombre de su padre, va a haber otros apellidos que con la evolución de la historia y de la humanidad, fue necesario identificar a las personas que pertenecían a familias diferentes pero tenían un mismo nombre. Y entonces, más allá del patronímico, fue necesario denominarlos de acuerdo al lugar de donde procedían, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar de los toponímicos, de los apellidos toponímicos, que son aquellos que derivan del lugar o de una característica del lugar de donde era originaria la persona a la cual nombrábamos. Y ahí aparecen, por ejemplo, torre, puente, y hace alusión incluso la bibliografía a que si era originario de un lugar donde había varios puentes, entonces es, por ejemplo, Juan del Puente o Juan Puentes. Y si en el lugar había, por ejemplo, una torre, es Juan Torre, ¿sí? O Juan Torres, en el caso de que en ese espacio hubiera alguna característica geográfica característica.
También nosotros habíamos visto ya del año pasado, cuando hablábamos de los nombres propios, que a pesar de escribirlo todo con mayúscula o solamente la inicial por ser nombre propio, o sea, las mayúsculas deben tildarse si así lo exige la regla ortográfica. Antes no se le tildaba porque eran tipos de las máquinas, de las imprentas, donde no se le colocaba esa tilde, entonces pasaban, o estaba la regla de que al ser palabras con mayúscula, no se le colocaba el acento. Hoy, por suerte, nosotros con nuestras computadoras, y al existir el tipo ya de la tilde, debemos ajustarnos a estas reglas, ¿sí? Que las mayúsculas están acentuadas y siempre y cuando la palabra, en este caso, fíjense, González, Álvaro, Martín, Méndez, por más que esté con mayúscula, es correcto que le coloquemos la tilde. Acá da una serie de ejemplos: Álvarez, Hércoli, Ítalo, Oster, Úbeda, y hay miles de apellidos que por ajustarse a la regla ortográfica se le debe colocar tilde. La Real Academia Española también dice que de repente cuando nosotros encontramos un error en la escritura de los apellidos, que es necesario subsanar ese error, pero siempre teniendo en cuenta cómo está escrito en su documento de identidad, ¿sí? Bien, en la segunda filmina nosotros hablamos de otro accidente que puede llegar a sufrir cuando tratamos el tema de los apellidos. Los patronímicos con acentuación grave o esdrújula, ustedes ya saben cuando una palabra es grave, cuando la mayor intensidad con la que la pronunciamos recae en la anteúltima sílaba. Lo mismo con las esdrújulas. No aceptan la formación del plural por razones fonéticas y morfológicas. Fíjense, si nosotros hablamos de los Pérez, decimos los Pérez, o le decimos muchos López, o decimos algunos Álvarez, y no los Péreces, Lópezes o Álvareces. Los patronímicos con acentuación aguda admiten el plural. Fíjense, los Muñiz, los Muñices, Ortiz, varios Ortices, ¿sí? Nosotros con la profe Luz la semana pasada habíamos dicho que los nombres de pila no admiten la pluralización. Depende del contexto de la oración, vamos a ver más adelante, si es necesario pluralizar y no es tan mal que lo hagamos. Algunos apellidos españoles de acentuación aguda que terminan en S no aceptan el plural. Fíjense que López terminaba en Z, Álvarez terminaba en Z, y decíamos que por cuestión fonética o morfológica no era correcto su pluralización. En este caso tenemos apellidos como Cortés, entonces decimos los Cortés. En Solís decimos varios Solís, y no los Corteses o varios Solises, ¿sí? Cuando nos refiramos a una familia determinada, no debemos pluralizar su apellido. En este caso, fíjense, cuando hablamos de una familia, todos los integrantes de una misma familia, no los debemos pluralizar. Acá pone como ejemplo un apellido terminado en vocal acentuada, un apellido que en acentuación es aguda, y fíjense en el ejemplo, dice, los Podestá son gente muy honesta. En este ejemplo está haciendo referencia a los miembros, a todos los miembros de una misma familia, ¿sí? Cuando la referencia sea a varias familias diferentes de un mismo apellido que no tengan nada que ver entre ellos, este podrá ser pluralizado.
Fíjense en el ejemplo, dice, en este edificio viven muchos podestás, familias que tienen el mismo apellido pero no tienen nada que ver entre ellos. En la siguiente dice, los apellidos se mantienen invariables cuando designan a los miembros de una misma familia. Mañana cenamos en casa de los García. Los Álvarez se han ido a vivir a Quito. Fíjense que acá sí habla de personas de un mismo apellido que viven en una misma casa o que son parientes. Cuando se emplea para designar un conjunto diverso de individuos que tienen el mismo apellido, la tendencia es mantenerlos invariables, sobre todo en el caso de apellidos que pueden ser también nombres de pila, para distinguir ambos usos. Fíjense, en el caso del primer ejemplo, habla de Alonsos, pero acá refiriéndose al nombre, no al apellido, ¿sí? Los Alonsos de mi clase son muy simpáticos. Habla del nombre, el nombre de pila de esas personas. En el segundo ejemplo, tenemos los Alonso de mi clase son muy simpáticos. Hace alusión a la palabra Alonso como nombre propio de apellido. En la tercera, fíjense que acá hace alusión un poquito a lo que yo decía, acá son apellidos toponímicos, hace referencia a que surgen a través de características del lugar. Tenemos torre, puente y fuente. Es muy común encontrar, y uno de repente pregunta si lleva ese o no, ¿sí? Que es lo que yo les contaba la clase pasada con respecto a una alumna mía que es de apellido Rivero, y por error en el registro civil a ella le quitaron, digamos, la S de su apellido. Sus hermanos todos tienen el apellido Riveros, pero por error ella se le omite esa S y ella es Rivero. En este caso es una situación totalmente diferente a estos ejemplos que yo puse acá. Dice, en mi pueblo hay muchos Puente, que es la gente apellidada Puente, sin S. En mi pueblo hay muchos Puentes, gente apellidada Puentes con S. Por eso es importante que tengamos en cuenta cuál es la manera correcta, ¿sí?, de la escritura de los apellidos. Los que terminan en vocal admiten con más naturalidad la marca del plural que los que acaban con consonante, que es lo que decíamos recién en el ejemplo anterior. En la guía telefónica hay muchos Garcías, pero también hay muchísimos García, dice el ejemplo. ¿Cuántos Pimentel conoces? ¿Cuántos Pimenteles conoces? Los apellidos que acaban en Z se mantienen siempre invariables. Los Hernández, los Díez, los Díaz, ¿sí? Los Núñez. Bien, en el siguiente, acá fíjense que nosotros, sobre todo en la parte de historia, cuando estudiábamos en el colegio, nosotros encontrábamos estos nombres de dinastías o de familias notorias, y que en su mayoría tienden a permanecer invariables. Lo que va a cambiar va a ser el determinativo, determinante, artículo que los acompañe, que va a estar en plural. Los Habsburgo, los Tudor, los Borgia. Otros se usan siempre con la marca del plural, ¿sí? Los Borbones, los Asturias, ahí está mal escrito, los Capuletos, ¿sí? Los Austrias también. Los apellidos que no son de origen español no admiten la forma plural. Los Becker, varios Kennedy, pocos Legrand, ¿sí? Son reglitas, chicos, que de repente es necesario tener en cuenta. Sobre todo nosotros acá en la Cámara de Diputados trabajamos con los nombres propios completos de las autoridades de la Cámara, de los diputados. Incluso tenemos que confeccionar también una nómina por orden alfabético donde se coloca los nombres completos
y vamos consignando allí la asistencia a las reuniones de comisión, a las reuniones de sesión, incluso las votaciones que se van realizando y que realiza cada uno de los integrantes de la Cámara. Cuando confeccionamos la nómina, nosotros tenemos en cuenta los apellidos y los ordenamos alfabéticamente a esos 30 apellidos con sus nombres correspondientes. En la próxima filmina, nosotros tenemos el género de los apellidos. Fíjense que no va a cambiar el género. Yo tengo apellido Morales y mi hermano también tiene el apellido Morales, pero digamos que se va cambiando de acuerdo al nombre de la persona. Fíjense, dice, los apellidos tienen el género que le corresponde a las personas que los llevan y por lo tanto concuerdan en género con el hombre al cual acompañan. De esta manera, según se refiera a hombre o mujer, el apellido será masculino o femenino. Moreno José, apellido masculino; Moreno Lucía, apellido femenino. Nosotros acá tenemos, y es importante que también no necesariamente haciendo alusión al modo correcto de escribir los apellidos, cuando hacemos una nómina o cuando escribimos los nombres propios, si va el apellido primero y le continúa su nombre, nosotros debemos colocar siempre, siempre una coma que separe su apellido del nombre, ¿sí? No sucede así cuando tiene 2 o 3 nombres, se escribe el apellido, la coma, y después, fíjense en este ejemplo, puede ser José María, ahí va el nombre seguidito sin colocar comas entre medio. Cuando nosotros tenemos un listado, como por ejemplo en el caso de las votaciones, se escriben por orden alfabético quienes van votando. Por ejemplo, por la afirmativa se sigue el orden alfabético colocando el apellido primero, la coma, el primer nombre completo, la inicial del segundo nombre, un punto para indicar que ahí termina el nombre de esa persona, punto y coma, y volvemos a escribir el apellido que le sigue en orden alfabético, nuevamente la coma, el primer nombre, el segundo nombre, solamente la inicial, el punto, punto y coma otra vez, y vamos siguiendo la lista en el orden alfabético, pero de esa manera. Entonces, el nombre, el apellido, con mayúscula, la coma, ¿sí? Con mayúscula el primer nombre, la inicial con mayúscula del segundo nombre, el punto que corresponde cuando hacemos una abreviatura o cuando ponemos en este caso una inicial del nombre, el punto y coma para que se entienda que va a empezar a escribirse otro nombre propio, ¿sí? Así lo hacemos hasta el final, donde ponemos una I y el nombre del último diputado, de la última autoridad que efectúa la votación. Para eso es lo que hoy encaramos, el tema de cómo escribir correctamente los nombres propios. Y venga a colación también el empleo de estos puntos, de estos signos de puntuación. Bien, en la otra filmina, fíjense que nosotros en principio hablábamos del español, los nombres patronímicos que hacían referencia a hijo de dónde venía ese apellido. Hablábamos un poquito también del tema de los toponímicos, es decir, de dónde derivaba ese apellido, haciendo referencia al lugar donde residía esa persona. También nosotros podemos encontrar
de repente apellidos que derivan de las actividades que esas personas realizaban, siempre haciendo alusión a que la humanidad fue evolucionando, hubieron más personas, y si en un lugar había dos Juanes o dos Pedros, se hacía a qué Pedro haces alusión, y a Pedro Torres, al Pedro que estaba cerca de una torre, o Juan Castillo, el que estaba cerca de un castillo, todo haciendo alusión a los apellidos de origen español, ¿sí? Nosotros también tenemos apellidos de origen extranjero. Por lo general, que es lo que yo les decía, se respeta la grafía y la pronunciación de su lengua original, ¿sí? Salvo aquellos que han sido castellanizados para realizar una lectura más fácil. También hubieron algunas variaciones cuando estos apellidos extranjeros, ya de los residentes, digamos acá en la zona de Formosa o en otros lugares del país, donde nosotros tuvimos una cantidad de inmigrantes, y cuando iban a anotar a sus hijos, el hecho de pronunciar como se debía, las personas del registro civil escribían tal cual escuchaban esos apellidos. Y entonces no se respetó la grafía o la pronunciación de su lengua original. Acá a mí me contaban, por ejemplo, que apellidos como Cristanchi, nosotros los vemos escritos tal cual como los escuchamos, ¿sí? Pero en realidad en sus orígenes tenía otro tipo de escritura. Aquí nosotros pusimos con la profe Luz los ejemplos, por ejemplo, Bach, pronunciado Bach, Depardieu, Da Vinci, Shakespeare, Einstein, Giorgio, Jorginho, ¿sí? Ahmed, entre otros. Generalmente cuando escuchamos un apellido, nosotros tendemos a escribirlo tal cual escuchamos. Entonces ahí está nuestra capacidad de investigación, de arrimarnos a la persona que tiene ese apellido y preguntarle cómo se escribe o que nos faciliten su DNI, y entonces se escribe tal cual como está o como debe ser. Respecto de los apellidos castellanizados, el más difundido en España, fíjense, es del célebre compositor Tchaikovsky. Fíjense la diferencia de su escritura original y cómo nosotros lo pronunciamos. Fíjense, Tchaikovsky. Tenemos una T, una E, una H, ¿sí? Diferente a cómo es en su origen. En el español, nosotros habíamos visto, cuando hablábamos ya de los nombres propios que tenían, o determinativos, determinantes, o en el caso de artículo que no forma parte del apellido, como si estaba escrito el apellido Alba de la Fuente, ese artículo y esa preposición iban con minúscula, a menos que encabezaran ya la lista en su orden alfabético, donde debíamos poner esa preposición con mayúscula. Fíjense que hablamos siempre de la evolución de las palabras, y acá en el ejemplo nosotros tenemos que está fusionado y queda como una palabra. Nosotros a veces vemos el apellido Dávila, y en otros casos vemos, supónganse, Alba de Ávila, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta cuando ese apellido sigue con la preposición o cuando está fusionada y queda como escrita en una misma palabra. A ver un poquito el próximo ejemplo. Acá esto ya va para tener en cuenta ya cuando confeccionamos una lista
dice, en los apellidos que llevan artículos, preposiciones o contracciones minúsculas, se rige por la norma que establece que no se incluye en el apellido ningún elemento que originariamente no forme parte de él, salvo que se hubiese fusionado, ¿sí? En los apellidos españoles y portugueses, los artículos y las preposiciones, acá tenemos que repasar un poquito. Acuérdense que los determinantes artículos son el, la, una preposición es de, y acá la contracción o la unión de una preposición y un artículo es del. Acá tenemos una preposición y un artículo de la. En el español va a ser da, de, do o dos en portugués. Estos se posponen, ¿sí? En los ejemplos tenemos Castillo, Andrés del, o sea, su nombre, empezando por el apellido, sería el que figura en el ejemplo. Generalmente nosotros decimos Andrés del Castillo, pero rara vez nosotros vamos a ver que se ordena alfabéticamente empezando por el nombre propio, a no ser que nos diga una consigna específica. Siempre, siempre, siempre que tenemos que ordenar alfabéticamente los nombres, lo hacemos desde los apellidos. Cuando tienen las preposiciones entre el nombre y el apellido, estas se posponen. Castillo, coma, fíjense ahí figura la coma que yo les decía, Andrés del, Heredia, coma, Pedro de, Santos, coma, Mauro dos, ¿sí? Se exceptúan los casos en que el artículo o la preposición se hubiera soldado con el apellido. En los ejemplos dice Dávila, coma, Ignacio, por Ávila, Ignacio de. Fíjense, puede darse el caso de que sea Ávila solamente o Dávila, ¿sí? La casa, todo junto, coma Pedro, o por casa, coma Pedro la. ¿Me entienden? Puede darse el caso que originariamente quedó separadito, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de ordenar cuál es el nombre correcto de esa persona. Y por último creo que tenemos una frase, bueno, todavía no, los apellidos franceses, los artículos, las contracciones de preposición más artículos se consideran parte integrante del apellido. Una pregunta. Benjamín, sí, no sé si hay una pregunta que están haciendo. No, o sea, del ejemplo anterior para entender, profe, Sí, vamos si a dice, volver. si dice Dávila, Si dice Dávila, es dice así como figura en el ejemplo, Dávila, coma, Ignacio. ¿Sí? Y si es Ignacio de Ávila, nosotros ahí sí vamos a poner con mayúscula. Esa preposición va a quedar de con mayúscula, Ávila, coma, Ignacio. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en la clase pasada? Que siempre, siempre la preposición iba con minúscula, a no ser que encabece una lista. En este caso estamos hablando de cómo ordenamos alfabéticamente los nombres. Entonces, si el nombre es Ávila, Ignacio de, o correctamente Ignacio de Ávila, esa lista va a estar con el D mayúscula de Ávila, Ignacio. ah, ¿Quedó clarito? sí, yo tenía la duda, por ejemplo, si yo ordeno una lista y dice Dávila, o sea, entraría Mantener eso. entraría como Ávila. No, 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 porque vos lo que tenés que fijarte es cuál es el apellido real de esa persona. ¿Entendés? bueno, sí. Si es Ignacio Dávila, cuando vos ordenes alfabéticamente, le pones así como está, Dávila, Ignacio. Pero si él llegara a llamarse Ignacio de Ávila, cuando ordenás alfabéticamente, va a primar la D, ¿sí? D Sí, con sí, mayúscula, ¿sí? sí. Ávila, Ignacio. Lo mismo Ya. sucede con la casa.
Si es Pedro la casa, cuando vos ordenes alfabéticamente, vas a poner, como en este ejemplo, la casa, coma, Pedro, ¿sí? Ah, Acá Vilma ah, dice, sería, por sí, ya ejemplo, entiendo. la fuente. Claro, si vos ves, vos tenés que cerciorarte, Vilma, que el apellido de esa persona sea la, aparte, fuente, ¿sí? Vos te vas a manejar con ese dato, no es que le vas a cambiar cómo se escribe su apellido. Vas a tener en cuenta, porque a lo mejor vos supones que es la y fuente aparte. ¿Mm? Y le unís, ¿no? Vos tenés que fijarte, cerciorarte cómo es el apellido, si es la fuente o si es la fuente todo junto. Y te vas a regir por esa escritura que figura ya en el DNI o que te está marcando el propietario cómo se escribe su nombre. ¿Entienden? Es importante ir a las Sí, profe. fuentes, ¿sí? Sí, sí, Cerciorarse. sí. Fíjense que ustedes ya van a estar trabajando en una repartición, en este caso, nosotras, las taquígrafas, confeccionamos, cuando terminan las elecciones y ya está el padrón, está el listado de los ganadores, nosotros confeccionamos la lista, la nómina de asistencia de los 30 diputados, ¿sí? Va orden alfabético, nos manejamos empezando por la A, ¿sí? Porque pueden ser de la Z a la A, no, nosotros nos marcamos de la A la Z. Obviamente que no siempre van a haber apellidos de todas las letras del alfabeto. Entonces ahí, bueno, ¿quiénes empiezan con A? Si no hay ninguno, seguimos por la B, ¿me entienden? Estas reglitas que vamos aprendiendo es para, por ejemplo, confeccionar la lista de los diputados. Entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta. Si esos apellidos llevan tilde, debemos colocarlos. Debemos saber también que los apellidos y los nombres propios van con mayúscula. Debemos darnos cuenta si son apellidos que llevan S. O sea, pocas veces nos equivocamos y nos confundimos. En los ejemplos que yo les di es porque existe apellidos como Puente, pero también existe apellidos que son puentes, ¿sí? O río y ríos. ¿Está? Cuando pueda haber confusión, ustedes como Rivero y Riveros, ustedes piden que el propietario les escriba, o ya van a tener la documentación ustedes con el nombre completo, entonces cerciórense de que esté correctamente escrito, ¿sí? En estos casos, tratamos de escribirlos. Nosotros teníamos, por ejemplo, una diputada que era de la Rosa, ¿sí? Incluso nuestro presidente, nuestro expresidente, de la Rúa. ¿Cómo se escribe? La mayoría tendemos a suponer. Entonces acá no valen las suposiciones, tenemos que ir a su escritura correcta. El de la Rúa, ese de, como lo escribimos, el la, como lo escribimos, de la Rosa. Sabemos que Rúa vamos a escribir con mayúscula y Rosa también, pero ahora estamos aprendiendo que esos artículos y que esas preposiciones, ¿cómo debemos escribirlas? Sabemos que va a primar como está escrito en el DNI, ¿sí? Bien, siguiendo, fíjense que acá tenemos Laborde, Benjamín, y Lesage, Alain, René, ¿sí? Son nombres franceses donde nosotros debemos ceñirnos a lo que establece la regla del francés, ¿sí? Sobre todo si no están castellanizados. Por eso, por ahí si no tenemos mucho conocimiento de cómo se escribe ese idioma que no es el nuestro, directamente pedimos el DNI, nos cercioramos de cómo se escribe y entonces ahí vamos a poder seguir nuestro orden alfabético al escribir la nómina correspondiente. La preposición de no forma parte del apellido. Fíjense acá, La Fontaine, Jean de, ¿sí? Y Birny Alfred de, tampoco forma parte del apellido. En resumidas cuentas, yo lo que quiero es que aprendamos que no solamente en las palabras, para escribir las palabras, tenemos que
evitar cometer errores, ¿sí? Sino que también hay reglas hasta para la escritura de los nombres propios. Son reglitas simples, no las tenemos en cuenta, pero son básicas, que debemos escribir siempre las iniciales de los nombres con mayúscula, que cuando formamos o cuando armamos una lista, se empieza generalmente por los apellidos, que se escribe primero el apellido, y para separar el apellido de los nombres empleamos coma. Los nombres también van con mayúscula, y para evitar que sea tan largo. Cuando hacemos una nómina, en el caso de las votaciones, nosotros hemos tomado como regla escribir su segundo nombre con la inicial, colocamos un punto al lado de la inicial, y el punto y coma para separarlo de los otros nombres que van a venir dentro del listado. Tanto se haga un listado vertical, porque nosotras generalmente cuando se realizan las votaciones escribimos en ensangrado, votan por la afirmativa, 2 puntos, y abajo ponemos por orden alfabético quienes votan en forma afirmativa, después se coloca votan de manera negativa, y el listado de quienes votan en forma negativa, una ley, una resolución, una declaración, ¿entienden? Fíjense que en ese caso es necesario, porque no vamos a poner Moreno, Alba, coma, fulana de tal, coma, o sea, para que se haga correcto tiene que ser el apellido, la coma, el nombre, punto y coma para separar del otro nombre. Se va a iniciar con un apellido, la coma, ¿me entienden? El último nombre que escribimos ponemos I, Morales, Alba, punto final. Entonces, fíjense la importancia también que tiene para ordenar, para que sea atractiva y entendible en la lectura. Es necesario regirse también por las normas que nos da la Real Academia Española. En el caso de los nombres, ver la importancia que tiene el orden y regirnos, no solamente por cómo va escrito ese nombre, sino cómo nos indica la Real Academia Española que debemos ceñirnos cuando se trata de nombres extranjeros. ¿Sí? Y finalizando, yo puse una frase que me encantó, que es de un filósofo, y escritor y político inglés, Francis Bacon. Fíjense cómo acá nosotros en español respetamos la escritura de su nombre, que es B larga A, C, O, N, y pronunciamos como deben pronunciarse Bacon, ¿sí? Y él dice, el leer hace completo al hombre, el hablar lo hace expeditivo, y el escribir lo hace exacto. Pero no simplemente, acá me quiero detener, no simplemente por el hecho de escribir nosotros ya somos exactos, sino que hay algo que es importante, y es ceñirnos a las reglas de lo que no establece. En nuestro caso, que somos de habla hispánica, es a las reglas y a las normas que nos imponen, nos sugieren que debemos cumplirla, y para hacer correcto nuestro trabajo, digamos. Con esto, fíjense que algo tan simple como es la escritura de los nombres propios, hemos hecho un repaso general de lo que son los sustantivos, en este caso los sustantivos propios, cómo debemos escribirlos, cómo debemos ceñirlos, las reglas que ya venimos dando durante estos años, la importancia de una excelente escritura, de respetar las normas, y cómo también nos damos cuenta que aún en una palabra como nuestro propio apellido tiene mayúscula, debemos respetar el tema de su ortografía. Ya nosotros vimos sustantivos, vimos tipos de palabra de acuerdo a su acentuación, y hoy incluso vemos
cómo esos signos de puntuación se utilizan aún en una simple lista de nombres propios, ¿sí? Muy utilizado acá en nuestro ámbito, en nuestra oficina, para el tema de la confección de las listas de las nóminas de los diputados. Esto fue el tema de hoy, así que nos estamos encontrando el próximo miércoles. Vamos a desarrollar actividades también relacionadas a este mismo contenido para pasar ya a tratar un poquito a los temas referidos al empleo y al uso y a la normativa con respecto a términos latinos y a términos extranjeros que nosotros aquí en la Cámara empleamos un montón, sobre todo lo referido a la parte jurídica.